Fuerzas de reacción del suelo, Ground Reaction Forces, GRF, según su abreviación en inglés. Mediante máquinas de impacto se estudia de forma pasiva la respuesta que dan las entresuelas del calzado a su capacidad de amortiguación, pero cuando se quiere estudiar de forma activa la interacción entre entresuela, suelo, pie y la actividad que se haga, ya sea carrera, salto o marcha, se recurre al estudio de las fuerzas de reacción del suelo. Es el cuarto vídeo de los 12 incluidos en el módulo de biomecánica del calzado deportivo. La plataforma de fuerzas es como una especie de baldosa que se coloca en los suelos deportivos revestido del propio suelo, aunque a veces también en paredes, como por ejemplo las paredes laterales de una piscina para estudiar los virajes. Con ellas se realizan tanto tests como evaluaciones de la técnica o análisis en situaciones reales de competición. Aquí estamos estudiando la marcha, calzado y descalzo en prácticas de biomecánica. También son útiles para el estudio de situaciones especiales, como es el caso de la marcha con muletas. Con las plataformas de fuerza, además de realizar tests tanto de fuerza como de equilibrio, permiten observar patrones, corregir la técnica, detectar riesgos de lesión y evaluar suelos y calzado. Y como hemos dicho, el estudio de forma activa de la capacidad de amortiguación del calzado. Mediante plataformas de fuerzas podemos medir las Ground Reaction Forces en cada uno de los ejes espaciales, vertical, antero-posterior y medio-lateral, instante durante la pisada. Por otro lado, mediremos el momento de giro en el eje vertical y finalmente el recorrido que hace el centro de presiones, que es equivalente a situar dónde nace la fuerza de reacción del suelo resultante, instante, uniendo posteriormente estos puntos. Esto es el recorrido del centro de presiones. Aquí vemos un dibujo esquemático de las fuerzas de reacción vertical, que se ha abreviado mediante Z, antero-posterior, que se ha abreviado mediante X, y medio-lateral, que se ha abreviado mediante Y. Vamos a ver ahora algunas características de las fuerzas de reacción del suelo en la marcha. Vamos a ver ahora las características de las gráficas de fuerzas de reacción del suelo en la marcha, empezando por la fuerza de reacción vertical. El patrón típico de esta tiene forma de M o sombrero de doble copa. Todas las gráficas que vamos a ver tienen los ejes normalizados para poder comparar diferentes personas y situaciones. El eje vertical o eje de ordenadas está normalizado en veces peso corporal, lo que es lo mismo que BW, body weight. Mientras que el eje de abscisas o eje horizontal, como se puede ver mediante el círculo rojo, está normalizado en porcentaje de la duración del apoyo. Además, en todas estas gráficas se ha sacado un patrón de apoyo, en base a 10 ensayos consecutivos hechos por la misma persona. El primer pico de la M o del sombrero de doble copa se llama pico de impacto o frenado. Tanto este como el pico siguiente tendrán valores en torno a 1,2 veces el peso corporal y se puede ver en el patrón de esta persona como tiene más variabilidad en el primer pico que en el segundo. En medio de los dos picos aparece lo que se denomina valle, que tendrá valores entre 0,6 y 0,8 veces el peso corporal. Y finalmente aparecerá un segundo pico denominado pico de impulsión vertical, que también tendrá valores en torno a 1,2 veces el peso corporal. Vamos a analizar ahora las características de las gráficas de las fuerzas de reacción vertical en la marcha pero descalzo. Ahora en esta nueva gráfica vemos el patrón después de 10 ensayos consecutivos de la misma persona que antes, caminando a una velocidad parecida, pero esta vez descalzo. Es típico del patrón de cuando se camina descalzo que aparezca antes del pico de frenado o de impacto unos llamados dientes de sierra que se ven a la izquierda de este pico. En esta gráfica se pueden ver los dientes de sierra marcados con un círculo. Estos dientes de sierra lo que implican es que incrementan la pendiente de la gráfica al inicio, lo que significa una mayor deceleración o un mayor impacto o golpe contra el suelo.
También es frecuente en el patrón de fuerzas verticales de la marcha descalzo que los picos tengan una forma más picuda, como en este caso está marcado en el pico de frenado o impacto, y que el valle pudiera ser algo más profundo. Vamos a ver ahora patrones típicos de las fuerzas de reacción verticales caminando con calzado inestable, rockeret, balancín, tipo como las MBT. En esta nueva gráfica volvemos a ver a la misma persona y se le ha extraído esta vez un patrón en base a 10 ensayos, pero caminando con un calzado rockeret o balancín, unas MBT. A diferencia de la primera gráfica que veíamos cuando el patrón era caminando con sus deportivos habituales, el pico de frenado o impacto, en vez de 1,2 veces el peso corporal, asciende hasta 1,4 veces el peso corporal. Es algo que habitualmente se ve cuando se camina con calzado de este tipo, de rockeret o balancín. Mediante un círculo se ha marcado el pico de frenado o impacto, que cuando esta persona caminaba con su calzado habitual era de 1,2 veces el peso corporal y ahora con el calzado MBT es de 1,4 veces el peso corporal. Es debido a que este calzado eleva el retropié y en el contacto inicial obliga a que el tobillo flexione más, contactando inicialmente por una parte más posterior, que está por detrás de la zona amortiguada y es una zona dura y queda reflejado en este aumento de las fuerzas de reacción en el pico de frenado. En esta imagen vemos un corte sagital de un calzado MBT. Se ha marcado mediante el punto 1 lo que sería el lugar de contacto inicial con un calzado normal, cuando caminamos con calzado normal, y mediante el punto 2 el punto retrasado de contacto que se obtiene caminando con calzado rockeret, balancín o inestable. En el corte se puede ver por encima de la suela y entresuela una lámina negra que va de delante a atrás. Es una lámina de fibra de vidrio que tiene por objeto mantener la forma curva de este calzado balancín. Pues al contactar por el punto 2 en la marcha con este calzado en vez del 1, se está muy cerca de esta lámina, lo cual puede ser parte de la explicación que haga que incremente el pico de impacto o frenado respecto al calzado habitual. Vamos a ver ahora el patrón típico en las gráficas de fuerzas de reacción antero-posterior en la marcha con calzado. Este presenta un pico de frenado que es negativo y cuyos valores suelen estar comprendidos entre 0,2 y 0,4 veces el peso corporal. Está marcado mediante un círculo rojo. Hay una zona de transición de fuerzas anteroposteriores negativas a positivas que se suele dar entre el 40 y el 50% de la duración del apoyo y está marcado en esta gráfica mediante una flecha. Y un pico de impulsión anteroposterior, cuyos valores también están comprendidos entre 0,2 y 0,4 veces el peso corporal y que está marcado mediante un círculo. Hay que destacar en esta gráfica, que es caminando con calzado balancín, son unas MBT, que este pico de impulsión es mucho menor, 0,2 veces el peso corporal, que el pico de frenado anteroposterior, cercano a 0,4 veces el peso corporal. Es porque con este calzado es parecido a caminar sobre la playa o sobre colchonetas, ya que nos come parte del impulso. Así, paradójicamente, caminando con calzado balancín, rockeret, inestable, en este caso con unas MBT, en vez de amortiguarnos el impulso inicial en el contacto, nos estarían disipando las fuerzas anteroposteriores en la impulsión. Aquí está marcado en rayado el impulso anteroposterior en la impulsión. Y finalmente en la gráfica está marcado un primer pico que a veces aparece antes del pico de frenado. Por lo tanto, es un pico pequeñito, positivo, y es debido al efecto de la caída del pie sobre el suelo en dirección hacia atrás. Yo le llamo el signo de la marcha del soldado de la Torre de Buckingham, ya que estos, al caminar con este paso firme, las extremidades extendidas, dan un golpe hacia atrás en el contacto inicial con el suelo, que aquí está marcado en estas marchas con una flecha roja. Y finalmente, respecto a la marcha, vemos las fuerzas medio-laterales. Como se puede observar, tienen valores bastante menores que las anteriores. Nunca sobrepasan las 0,2 veces el peso corporal y oscilan de un lado al otro varias veces durante el apoyo. Y para acabar este vídeo vamos a ver ahora finalmente los patrones típicos de las fuerzas de reacción del suelo corriendo.
Son ensayos parecidos a los que veíamos antes, pero ahora corriendo. Es la misma persona que realiza 10 ensayos a una velocidad similar, corriendo con el mismo calzado y sobre el mismo suelo, en este caso a una velocidad media de 2,69 metros por segundo. Cuando se corre talonando ligeramente y a una velocidad no excesivamente alta, aparece un primer pico que es menor que el segundo, denominado pico de impacto o frenado vertical, que estará en estos casos en torno a 2 veces el peso corporal, ligeramente por encima o ligeramente por debajo. Y un segundo pico que será mayor en estos casos, denominado pico de impulsión vertical. Vamos a ver ahora cómo queda reflejado en las gráficas de fuerzas de reacción del suelo cuando una persona empieza corriendo trotando y va incrementando progresivamente la velocidad hasta el último ensayo, que lo hace a la máxima posible. El primer ensayo de la persona lo hace trotando a una velocidad de 2,47 metros por segundo. A medida que incrementa la velocidad, incrementa ambos picos, el de frenado o impacto y el de impulsión vertical, pero el de frenado cada vez lo hace en mayor medida y se hace cada vez más prominente. Llega un momento en que el pico de impacto o frenado supera al de impulsión y su valor va en incremento. Aquí supera las 3 veces el peso corporal, cuando inicialmente era de 2 veces el peso corporal. Ahora es corriendo a 5,9 metros por segundo. Hasta llegar a una determinada velocidad, aquí ha sido a 6,1 metros por segundo, en que de repente aparece ya un solo pico y la gráfica desciende el valor. Aquí desciende a 2,5 veces el peso corporal y además el incremento de fuerza al inicio, la pendiente inicial, desciende, con lo cual es un impacto menos brusco y a más velocidad. Es debido a que las necesidades de correr más rápido han generado una transición de una pisada de rear foot strike, talonando, a una pisada de fore foot strike, es decir, de antepié. Este es el ensayo que hace la persona a mayor velocidad, a 6,8 metros partido por segundo, y es paradójico que en este ensayo recibe un menor choque contra el suelo y menores valores de fuerzas máximas de impacto durante la impulsión que en ensayos que había hecho a velocidades menores. Es debido a lo que hemos explicado. El trabajo de Lieberman, publicado en Nature en 2010, vio que en keniatas que corriendo a la misma velocidad, quienes lo hacían talonando a la izquierda, mostraban 2 picos. La pendiente inicial era mayor, por lo tanto había un mayor choque, una mayor desaceleración. En cambio, quienes mostraban un solo pico eran quienes corrían de forefoot strike, de antepié, con una menor desaceleración, un impacto menos duro. Aquí vemos una pisada de retropié, rear foot strike, en visión lateral. Y ahora una pisada de antepié, forefoot strike, también en visión lateral. En esta figura vemos todas las gráficas de fuerzas de reacción anteroposteriores juntas. Vemos cómo a medida que ha incrementado la velocidad, el tiempo de apoyo se ha ido acortando, que aquí no está normalizado, y el valor de la fuerza ha ido incrementando. También la fase de frenado se ha ido reduciendo porcentualmente a la duración del apoyo. Los tiempos de apoyo, a medida que se ha incrementado la velocidad, se han ido reduciendo y esto hace que en un menor tiempo de apoyo se generan valores de fuerza y de impulsos cada vez mayores. Y para acabar el vídeo vamos a ver algunas pisadas. Pisada de retropié pronadora, otra pisada de retropié también pronadora, y una pisada antepié con calzado minimalista, en que el pie se va hacia adelante y hacia afuera, como vamos a ver en el vídeo repetido otra vez. Hasta aquí el tema dedicado a hablar de las fuerzas de reacción en la marcha y la carrera, que es una forma habitual del estudio de suelos y calzado deportivo.